Bueno. ¿Qué paja el pasado parte 2? Hoy, parte 3, porque cuando no viniste hablamos de los VHS. Íbamos a hablar de la historia del Blockbuster, que la voy a traer para el próximo Que paja el pasado. Hoy seguimos hablando en realidad primero de artefactos, más que de historia de cosas. Hoy vamos a hablar de los televisores y de todas las cosas que tenían los televisores antes, porque ahora ustedes, centennials, nuevas generaciones, a nosotros mismos, tenemos estas pantallas planas hermosas, tenemos control remoto, tenemos el celular, que con esto es como que programamos y mandamos al televisor lo que queremos ver. Es más, hasta hay televisores que vos podés, el control remoto es el teléfono. Sí, podés bajar aplicaciones al teléfono para que no tengas ni siquiera que buscar el control remoto y puedas hacer las cosas desde tu celular. Bueno, se te perdió el control remoto. Las cosas no eran tan simples en el pasado. Vamos a contarles un poco, este es el momento Divulga Ciencia, de qué se trataban los primeros televisores. Fueron comercializados aproximadamente en 1928, eran mecánicos y la primera imagen se producía girando un disco en espiral. ¿Vieron? Eso era como un proyector, digamos. Que se iba moviendo. La televisión surgió de diferentes ideas de inventores alemanes, británicos y rusos que fueron como aprovechándose de las ideas de otro, y llegó la primera demostración pública de transmisión de imágenes en movimiento a través de un cable, realizada por John L. Baird, un escocés, en 1926. Porque el concepto pasaba a ser un cine chiquito. Claro, era como proyectar imágenes al principio. Aparecen más adelante los televisores mecánicos que, estos televisores mecánicos eran los que tenían muchos problemas porque todo se veía curvo, muy poco definido, se trababa, pasaban un montón de cosas, la pantalla era diminuta, se veía muy chiquito, entonces pronto surgieron los televisores eléctricos que usaban tubos de rayos catódicos, que eran este fósforo que reaccionaba a la luz, que se reproducía la imagen mientras el plomo frena radiaciones de rayos X, eran súper perjudiciales para la salud, digamos. Venían en 3 tonos, por eso es que existen, y si ven teles viejos, hay uno que es blanco y negro, hay otro que es más verdoso y hay otro que es más tipo ámbar. Era por el color del fósforo. ¿Qué pasa? Después de esto aparece el televisor a cámara súper lenta, la pantalla de tele de tubo, y esto se trata del siguiente sistema. Y aparte siempre hay que pensar que en esa época el aparato del televisor era literalmente un mueble más de la casa. Exactamente. Los primeros, sobre todo, ya directamente eran un mueble. Venían hasta con sus patitas. Claro. Venían con sus patitas y venían con todo el aparato que conllevaba. La tele de tubo como estamos viendo ahí en esta imagen. Mucho espacio. Era gigante. Justamente por todos estos tubos de luz y por todo el sistema que tenían. El equipo de sonido que tenían que tener también tenía que ser grande. Porque aparte, en esa época vos tenías la radio, que también era grande. Los televisores también eran gigantes. Los aparatos para los discos. Todo era grande. Todo era gigante. Las heladeras eran gigantes. Bueno. Qué paja. Para engañar al ojo humano. No entraba, digamos. Para engañar al ojo humano y que éste perciba la sensación de movimiento, se determinaba que la imagen tenía que tener 300 líneas y actualizarse a 24 cuadros por segundo. Durante décadas se utilizó este sistema, que era el PAL, que eran 625 líneas a 25 cuadros por segundo, y el NTSC, que eran estos televisores que tuvimos muchos de los millennials en nuestras casas, eran o PAL o NTSC, que eran de 525 líneas y 30 cuadros por segundo. Y acá estaba el problema. Cuando vos, a veces mucha gente viajaba al exterior y compraba un televisor, no era claro el sistema. Era PAL, ponele. Cuando vos lo traías acá a Argentina, la transmisión de imágenes era en NTSC. Entonces cuando vos lo conectas se veía como el culo. Yo decía, pero me cagaron con el televisor. Mirá las pantallitas que eran semejante aparato y era la mini pantallita, digamos. Tenían el reproductor, el reproductor de sonido, que eran semejantes parlantes. Bueno, para que tengan una estimación, esto era antes. Los televisores ahora, que son de 1080 o 4K, son más con 1080 y 2160 líneas respectivamente. O sea, es como el cuádruple de lo que era antes, digamos. O sea, si uno piensa, era una velocidad mucho más lenta, ¿no?
Los primeros televisores fueron en blanco y negro. Y a mediados del siglo XX el sistema mejoró y se fueron cambiando, o sea, los cañones estos de fósforo fueron como cambiando el sistema para que puedan reproducir y verse en más colores, y ahí aparece la televisión a color. Nosotros en Argentina en la década del 50, a principios de los 50, tuvimos nuestra primera transmisión oficial de televisión, y en el 78 para la final del mundo fue nuestra primera transmisión a color. Que ¿cuál era el problema? Que estaba buenísimo, era la primera transmisión oficial a color. El problema es que la gente tenía televisores en blanco y negro, entonces nadie vio la transmisión a color. Claro. ¿Sabés lo que hacían mis viejos? Me contó mi viejo que ellos lo que hacían era le ponían un papel celofán para poder ver en más colores, claro, porque las luces se hacían como más variedad de colores, claro, según el papel celofán. Entonces así veían ellos a color cuando todavía no tenían el aparato a color. Convengamos que toda esta época donde estos aparatos eran carísimos también, entonces eran como algo casi burgués, y por ahí había una o dos teles en todo el barrio, claro. Entonces para ver tele se juntaban varios vecinos. Para ver las peleas de boxeo, los partidos de fútbol, alguna transmisión importante, la gente se reunía, es como hoy, vamos a lo de tal que es el que tiene Netflix. Bueno, ahora, o hace unos años era eso, bueno, ahora pasó lo mismo. Bueno, antes, estos primeros televisores, sobre todo los que eran en blanco y negro, sí, porque poco después aparece, tipo en los 70, 80, ya aparece el control remoto. Pero antes no existía el control remoto, entonces tenían que mandar a alguien. Increíble. Que vaya, unas perillas que eran durísimas. Yo tuve uno de esos televisores muy, muy, muy viejos que no tenían control remoto. Eran durísimas, eran como track, que uno tenía que girar para sintonizar alguno de los canales. Algunos tenían también unas rueditas así que uno iba sintonizando el canal, y otros tenían botoncitos, respectivamente. Había muy pocos canales en las primeras épocas y antes de que aparezca la televisión por cable, que ya los millennials, por lo menos a mi edad, ya casi todos tenían televisión por cable. Entonces esto no lo vivimos tanto, pero había 3 canales y la transmisión era más o menos después del mediodía hasta las 9, 8, 9 de la noche, y se cortaba la transmisión y chao, no podía seguir viendo tele. A mimir. No había otra. Otra cosa que era mortal. Que no pasaban Lightyear en la tele, porque si no las mujeres iban a chapar entre ellas. Claro, no. Otra cosa que era mortal, y esto sí varios de los millennials, sobre todo los que por ahí no podían tener cable o no podían tener todos los televisores con cable, porque por ahí el cable daba una sola salida para un solo de los teles de la casa, y por ahí tenías 2 teles en la casa. Esto ya estamos hablando como mucho más adelante. Revolía el mouse a la mierda. Se suicidó el mouse. ¿Ve? Eso porque vio Lightyear. Sí. Sigan mostrándole esas cosas a sus hijos. A los mouse de sus computadoras. Sí. Bueno, eran las antenas. Las antenas eran la muerte. Las teníamos arriba de la televisión. Mirá. Y en muchos casos también era tener la antena arriba, en el techo. Sí. Entonces eran los gritos, viste, de los vecinos. Un poco más, córrele un poco más. Había viento, chao antena, no veías una mierda. Se te enganchaban cosas a la antena, chao. Era toda una complicación. Los millennials tenemos la suerte de... había otro problema que tenían también estos televisores, que era el tema del botoncito que era horizontal o vertical, que se desconfiguraba y que te empezaba a salir así como si fuese un rulo para arriba o un rulo para el costado, y se veía como una línea que dividía y la pantalla se veía así. No sé si te pasó alguna vez eso. Era imposible poder arreglar eso. Me acuerdo que costaba una banda. Todo era más difícil. Había un tele de mi abuela que hacía eso todo el tiempo, y mi abuela me llamaba ¡Miki! Y yo no sabía qué onda, porque no podía. Bueno. Y aparte esos televisores se arreglaban con violencia. También eso, ¿no? A veces, si no te funcionaban los botoncitos, era algo. Y aparte siempre estaba el tío que te decía, mira, tenés que golpearlo a puño cerrado. Sí, o acá, o de en costado. Esta parte, claro. Vos le querías pegar arriba, era como, no, le tenés que pegar en este costadito acá, ¡pac! Le pegabas ahí y funcionaba. Y decís, o no. Vos después lo tratabas de hacer con tu televisor, o vos. Lo hacía él y funcionaba. Lo hacías vos y no andaba, digamos. Bueno, nosotros ya vivimos la época del cable, que fue un poco más instaurado, que antes era un placer burgués tener cable, era un gusto burgués, solamente la gente de plata tenía, mirá, esta gente tiene muchos canales.
Yo creo que ya y te venía la revista. Muchos de nosotros sí, la revista del cable. Junto con el cable vino la parte de que estaban los codificados. Sí. Y había cierto contenido televisivo, sobre todo el fútbol para los más futboleros, pero también todo lo que era acondicionado para adultos era codificado. Entonces, ¿qué pasaba? Chicos, así veían porno los millennials. No, nadie tenía codificado. Entonces trataban de ver entre líneas. Vos veías con una interferencia Playboy hasta que de repente ¡pum! ¡Una teta! Y te era... No, y había uno que no, yo no la vi, no la viste. Y después pasaba media hora más y ahí aparecía otra teta. Sí. Y así. Y bueno, y se quedaban horas viendo, tratando de ver el codificado. Era toda una cuestión. Es terrible. También comenzaba el tema de, en los 90 se efectivizaron las licencias de los canales 11 y 13. El 11 era de Televisión Federal y bueno, pasó a llamarse Telefe y después estaba Canal 13 que quedó en manos de Arte Radio Televisivo Argentino, o sea, de Grupo Clarín, y después estaba Canal 2 también. Esos eran como los primeros canales nacionales que tenían y emitían contenido nacional. Después, bueno, obviamente con la década de los 90, con el neoliberalismo, también empezaron a entrar, y gracias a esto de la televisión por cable, muchos canales internacionales. Y así muchos de nosotros, los millennials, pudimos ver Cartoon Network, pudimos ver Nickelodeon, pudimos ver Fox Kids. Eso era lo que nos importaba a nosotros. Yo no sé qué otros canales había, porque había un montón. Estaba History Channel, Cine Canal. Había uno de una película aburridísima que se llama Walmart. ISAT, que siempre fue la meca de lo indie. Era ISAT. Mirá lo que era esa presentación de Cartoon Network. Te quiero, Cartoon, volvé. Bueno, hace Animax. Animax, eso fue como ya más adelante. Animax. Que antes de Animax estuvo Locomotion. Claro, era Locomotion. Bueno, Locomotion y Magic Kids creo que eran nacionales. Magic Kids era nacional. Qué bien Locomotion. Bueno, también surgieron los poderosos multimedios, y ahí fue que comenzó, porque justamente la ley de radiodifusión de esa época permitía que haya una sola productora con muchísimas licencias. Y por eso es que acá decimos no gobierna quien gobierna, sino que gobiernan los medios de comunicación, porque todavía hay muchísimo de eso, ¿no? Sí. Por otra parte, también incrementó el zapping. O sea, ahora tenemos todo on demand. Sí. O sea, ahora podemos ver Netflix y decir, ay, tenemos un montón de cosas. Pero y no tengo nada para ver. Yo te voy a decir dos cosas respecto al zapping que me ha pasado. La primera, tres cosas. La primera, yo he hecho el famoso zapping interruptus de poner el dedo, apretarlo en el botón y ver pasar todos los canales solamente. Obvio que sí. 2, yo sí lo hice. Tus viejos en algún momento diciéndote, deja de hacer zapping que se va a romper el control. No me pasó nunca. Tercero, el plastiquito protector del control remoto. En mi familia todos tenemos mucha ansiedad, así que el zapping era como que no podíamos aguantar una pausa comercial, había que estar viendo otra cosa. Y el plastiquito que cubría el control remoto era genial. Yo lo hacía verga siempre, me gustaba rascar, le hacía agujerito. Ahora es como que están más intactos, ¿viste? Es como que uno lo tiene igual al por lo menos nosotros tenemos los controles todos envueltos, pero es como que están más, sobreviven todavía. No sé ¿Por qué los envolvíamos? ¿Cuál era para que no se arruinen, no sé. Igual te vendían, ¿no? Los controles remotos universales. Después, entonces, si te rompía tu televisor, tu control remoto, te podías comprar. Todo muy raro, y los universales nunca funcionaban bien. Eran un bardo configurarlo, no estaba bien eso. Tenían aparte 280.000 botones. Vos usabas dos nada más. Y tenía un cuadernito que según el modelo y el número de tu televisor tenías que configurarlo de diferentes formas. ¡Qué cagada! Era un lío. Bueno, lo que pasó con la televisión argentina era que surgió una competencia para mantener al público cautivo que era atroz. O sea, lo que fue la televisión argentina de los 90, y alguna vez vamos a traer más bloques sobre el contenido de la televisión de los 90 argentina, era increíble. Había una cuestión de hacer cada vez las cosas más sensacionalistas para que
Susana, Mirta, CQC, Videomatch. Bueno, pero acá surgen en ese momento los jóvenes Mario Pergolini, Marcelo Tinelli, Adrián Suar, Cris Morena, que fueron como los grandes íconos de la... Y bueno, y continuaban algunas de larga data como Mirta Legrand y Susana Jiménez, que estaban ya desde antes. Claro. De la televisión incluso, Mirta. Yo estaba pensando como en este bloque alguna vez traer algo de la televisión, pero no me da para decirles qué paja a Chiquititas, a Cebollitas, a todas esas novelas, porque mayores. Son palabras mayores, eso hay que ya lo romantizo, ¿entendés? Cebollitas era increíble. Cebollitas, que Bolú le cantaban las canciones de Cebollitas eran... No, ¿cómo que canceladísimo Cebollita? Sí. No, sí, bueno, sé que tuvo una historia muy cruda. Tenía una canción que yo la tenía en el cassette de Cebollita, por eso culpa. La del vestuario de fue por culpa mía. Mal. Esa era Cebollita subcampeón. Claro. Cebollita pero culpa mía. Ese vestuario en sí. Pero había una que era el vestuario del club, que era que se... No, esa es... Ni el fin del mundo. Arriba chicos, somos segundos. Sabes ser el segundo, también es ser campeón. Pusimos en la cancha, güey. Tripa y corazón. Ganamos y perdemos. Bueno. Cebollita subcampeón. Cebollita. Esa era Cebollita subcampeón, pero sí. Había una canción que era en el vestuario del club. Es que hacía que era vamos al vestuario de las chicas que ella traje la escalera. Era canceladísima. Muy bien, igual se. Y la del Colo, bueno, la del Colo era que Bolú. Y después la del referee también. ¿Cuál era la del referee? Que lo bardeaban al árbitro. Por árbitro mal tipo. Ah, claro. Que le decían, sí, era increíble. Era increíble, gente. Hay que traer un compilado de Cebollitas con la censura pertinente, por favor. No, ¿qué con censura? Acá hacemos como vos decimos. Acá bancamos los trapos. Acá bancamos los trapos. Perfecto, sí. Los productos son... ese material audiovisual es producto de su época. Cualquier cosa que bla, 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 es culpa de eso. Y no hay censura acá. Había una frase épica, me estaba acordando de esa canción y de las frases épicas que tenía de la del vestuario del club y decían las chicas cuando le cantaban a los chicos, porque los chicos le cantaban a las chicas y las chicas le cantaban a los chicos y se bardeaban, digamos. Obvio. Y ellas decían, y ellos que se creen unos pillos, hay que ver si en calzoncillos tienen algo que mostrar. Sacala del ángulo, Cortázar. No. Era mortal. Tengo el corazón con agujeritos. Chiquititas, gran material también. Increíble. Rinconcito de luz, tengo el corazón con agujeritos, estoy enamorada. El chufachá. Chufachá. Cha. Todos a bailar. Cha. Pim, pollo. Necesito que Maca entre. Chiquitito, tulín. Brote de mañana. Tenemos que hacer un programa especial de canciones. Y cantamos todo el día. Maca, entra. Todo el día. No sé a quién más tenemos millennial de esa época. Arrancamos en los 90 y vamos para adelante. Bueno, tenemos que llegar a Son Amore. Otra novela épica fue Muñeca Brava. Cambio dolor por libertad. No, esa novela fue exportada en más de 80 países y traducida a 50 idiomas. La Rulito, pero no la Rulito. La Cholito. La Cholito era. La Cholito. Qué grande Nati Oreiro. Y ahí conocimos a Natalia Oreiro y Facundo Arana. ¿Cómo los shipeábamos? Era... Lo que esperamos ese beso. Increíble. Creo que... Yo me acuerdo que todas las siestas era así, estar expectante viendo Muñeca Brava. No se maratoneaban las cosas. No, se esperaba el capítulo a capítulo. Y cuando los productores decían, che, esto está agarpando, hay que estirarlo un año más, sí, te mataban. ¿Y sabes qué pasaba? Sí. Embarazos, pérdida de embarazos. Pérdidas de memoria. Quedadas, la gente que se quedaba inválida, gente que se quedaba... Aparte, viste que siempre había una que para probar su identidad tenía el documento de la vieja que estaba hecho en un papiro y cuando se lo estaban por dar se prendía fuego y ya no había forma de probar que esa persona era esa persona y era la heredera verdadera de la fortuna y que a partir de ahí se iba a poder casar con la otra persona. Claro, sí. El tema de los hermanos también. Siempre había algún conflicto raro con que si eran hermanos o no eran hermanos. Nosotros somos la generación que después va a tener que sacar el país adelante. Y gracias... a base de telenovela. Sí. Nos crió Cris Morena y Adrián Suárez. Floricienta le hablaba una nuez mágica, sí.
nada bueno va a salir de nuestra generación. Hay un video, sigo recomendando Navaja Crimen, todavía no viste, te tengo que pasar el video de Messi de Navaja Crimen, te va a cambiar la vida. Por favor. Pero Navaja Crimen hizo un video completo hablando de cómo Floricienta habla, en realidad está hablando todo el tiempo de sexo. Es increíble. Okay, busquen el canal de Navaja Crimen. Busquen el canal de Navaja Crimen, bien. Todo el contenido es increíble. Hemos llegado hasta aquí con Qué paja el pasado. Sí, y tenemos que... Porque tenemos que mirar hacia el futuro. Hay que hablar de youtubers, hay que hablar de... Ahora vienen... Tengo que preguntarle a Martín no sabe, si sabe algo de esto. No sabe lo que es Cebollita, Martín. Bueno. Tenemos que hacerle ver Cebollita y que reaccione. Ay, sí. Sí. Re contenido. Me gusta, me simpatiza.